todos, como siempre a Carmen también, y obviamente de paso aprovechamos los saludos y le mandamos un saludo y una bienvenida a la querida Sol Castillo, que ya está acá en el estudio con mate en mano, camperita porque está fresco, ¿no? Hola, hay Sol. que decir que acá adentro Campera, está buzo, fresquito. todo. Sí, me faltó la escarapela. Yo ¿viste? también me lo olvidé en el Yo día la de hoy. traje porque ayer me cagaron a La pedo. bardí tanto a No mano quiero que decir me la quién. olvidé. Ahí va. Ahí va, Me ¿sentiste? quedó en la remera. Yo me lo saqué, mirá, lo puse. No, a mí Sí, me vi quedó que en, cambió de en buzo. un chalequito, pero bueno. Cambié de buzo, Cambiaste de pero- buzo, muy bien. Pero mantuve la escarapela. Sí, La muy saqué bien. antes de salir. Muy esa es bien. la verdad. Bueno, Sol, igual sabemos que en tu columna hay mucho de soberanía, más allá de la presencia o no de la escarapela en la semana de mayo. Así que te queremos preguntar de lleno ya qué nos trajiste en el día de hoy. La semana pasada, si no me equivoco, el martes hubo una jornada en el anexo de la Cámara de Diputados, con presencia de distintos diputados, pero convocada por FATPREN y CIPREVA, una jornada para discutir proyectos para recuperar la agencia de noticias TELAM, que Milei se ha encargado de suprimir de alguna forma. Sí, transformarla en una agencia de publicidad. Transformarla en una agencia de publicidad que además, fue una conquista de los trabajadores y trabajadoras que acamparon más de 100 días para, garantizar los puestos de trabajo. Muchos de esos trabajadores y trabajadoras aceptaron el retiro voluntario, que es uno de los mecanismos que utiliza el gobierno de Javier Milei para despedir, básicamente, y desguazar el Estado. Y distintos planteos como para también que son un balance de qué es lo que le está pasando al periodismo y a la comunicación con la ausencia de TELAM. Básicamente no podemos ejercer nuestro oficio como lo estábamos llevando adelante antes, de una agencia que era reconocida por distintos medios, ¿no? O sea, todo el espectro ideológico de los medios de comunicación se nutrían de la agencia de noticias TELAM, tanto de su como cablera, como también de las distintas imágenes. Bueno, ahí pasaba Mati algunas imágenes de lo que fue esa jornada, habían algunas imágenes icónicas impresas que De los forman parte... fotoreporteros sí. de TELAM. Forman parte de eso, TELAM tiene además un archivo historiográfico inmenso, este año cumplió, en el 14 de abril cumplió 80 años, o sea, hay 80 años de laburo ahí. Fundamental, que no hay que perderlo. para pensar también la historia y la información federal, porque me parece que ahí hay un aspecto del cual es el principal punto, el más notorio de la ausencia de TELAM como agencia de noticias, era el carácter federal, la difusión de informaciones que no sean ambacéntricas, que es un poco como está concentrado el mapa de medios en la Argentina, el mapa de medios y el mapa de los canales de streaming más vistos, digo, por si queremos extender a toda esa esfera aún también compleja a la hora de reflexionar cómo funciona, pero sobre todo esta pérdida, ¿no? Esta pérdida de lazo integral de carácter federal que informativamente hoy está desmembrado. Sí, justamente ahí me diste el pie, porque en realidad este evento era como un poco la excusa para retomar un informe que hizo FATPREN y CIPREVA, que se presentó en diciembre del 2024, pero que es el otro informe. Pero bueno, también lo cita ese informe. Es un dossier, regulación de las plataformas digitales, un debate necesario para la comunicación y el periodismo en el siglo XXI, que incluye un informe especial y distintas notas de opinión que un poco discuten, en qué situación está el periodismo y la comunicación, y básicamente atravesado por las plataformas, las redes sociales, ¿no? Parte, de una nota de Agus Lechi, que es el secretario general de CIPREVA, que, habla de esto. Por primera vez en la Argentina hay un gobierno que le declara la guerra total al periodismo y a la comunicación, y eso lo venimos viendo desde que asumió, básicamente, y quizás los últimos hechos fue esa denuncia de Erili Jalat, este intento de desalojar a la redacción del Grito del Sur, y así podemos enumerar un montón de situaciones que reflejan ese ataque a básicamente cualquiera que se atreva a decir me parece que no o
preste algún cuestionamiento a las políticas de Javier Milei. Pero bueno, particularmente ahí se plantea, bueno, qué es lo que nos pasa a la comunicación y al periodismo con todo lo que producimos y que necesariamente hoy recurrimos a las redes sociales para difundirlo, ¿no? Y plantean algunas discusiones que son interesantes, sobre todo en torno a, bueno, a qué regulaciones necesitamos conquistar, si solamente son regulaciones o también, bueno, hay distintas notas que, bueno, no alcanza con las regulaciones o pensar la soberanía en cuanto a la información, la comunicación no puede ser solamente regular las plataformas digitales, sino que también tenemos que tener un sistema de ciencia y tecnología que sea soberana, que genere su propia tecnología, y eso es medio complejo si tenemos en cuenta cómo vienen los distintos estamentos del Estado. Y bueno, discutir esta idea que tiene Milei con muchas cuestiones, de decir, bueno, las redes sociales lo que permiten es la libertad de expresión sin intermediarios, ¿no? Claro. Y bueno, plantear la discusión, bueno, nuestros contenidos periodísticos de investigación publicados en redes sociales compiten con videos de gatitos, videos de autoayuda, ¿no? ¿Qué pasa ahí con el derecho a la información, ¿no? Se ve completamente desdibujado. Bueno, ahí Mati mostraba el otro informe que también lo cita que es también del año pasado, informe sobre la libertad de expresión en Argentina en el 2024, y bueno, también hacía como en grandes ejes cuál es la situación. Bueno, los ataques a periodistas, la suspensión de la pauta oficial, el ahogo de los medios comunitarios, la intervención ilegal y ataque y censura a los medios públicos y la represión y ataque en coberturas. En este informe plantean que el 78% de los trabajadores y trabajadoras de prensa creen que la situación de nuestro sector empeoró con Javier Milei, o sea, la gran mayoría. Bueno, se plantea esto que había surgido alrededor de una investigación de la revista Crisis en torno a las milicias digitales del gobierno de Javier Milei, milicias digitales que son financiadas con la tuya. Sí. Bueno, qué es lo que pasó también con el aumento presupuestario a todo lo que es los servicios de inteligencia. A la nómina del, no sé si es ministro, como está nombrado. Caputito. Adorni. Adorni, sí. Que tiene una lista de 200 empleados que no son personas que van a trabajar todos los días y a pasar tarjetas, sino que son tuiteros o bueno, distintas personas que en el nombre de tuiteros en realidad son... bots. Sí, actúan trolls, como bots, como trolls. Y sobre todo actúan como cajeros para las elecciones. Sí, pero no es solamente eso. No es solamente eso porque tienen sus actividades asignadas también y que tienen que ver con instigar e instalar odio en redes sociales, en plataformas, en medios de comunicación y demás. Más allá después de lo que hagan con ese dinero, hay un rol que cumplen. Sí, retoma... bueno, hay un apartado también que habla, por ejemplo, con el caso de las periodistas argentinas, ¿no? Pensar también, bueno, hace algunas semanas, volvió a retomarse la situación de Luciana Pecker, sí. Que ella básicamente está exiliada, una entrevista que hizo con Sol Despeinada, que... Nada, medio como, me acuerdo que lo habíamos charlado en su momento en La Marea, decíamos, bueno, sí, pasó... Bueno, sí, está exiliada. Ella además fue una de las que acompañó la denuncia de Telma Fardín. Uh-huh. Entonces, bueno, había un ataque muy directo. Pero después cuando Luciana Pecker comenta el porqué de ese exilio, menciona básicamente amenazas que provenían de edificios de la Fuerza Armada, como todo un entramado bastante espeso. Sí. Bueno, los abogados de Milei, además de defender violadores, abusadores, bueno... Básicamente son enemigos de cualquiera que defienda a alguna víctima de violencia de género. Bueno, planteaba una situación bastante compleja, ¿no? Y espesa, que es también que hace al panorama que nos toca vivir en estos tiempos. Bueno, una de las discusiones que
que también se dieron en cuanto a la regulación de las plataformas digitales, vino de la parte de esa denuncia que hizo Lula da Silva, y que el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, falló para que Twitter, Elon Musk, declare una sede en Brasil y baje las cuentas que estaban difundiendo información falsa, ¿no? Ese como otros ejemplos que agregan después en el informe final, hablan de distintas experiencias, no sé, en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, para regular, ¿no?, una situación. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la inteligencia artificial también en nuestras tareas, ¿no? La inteligencia artificial también discutirla como no es solamente tecnología, computadora, sino que hay cuerpos humanos, trabajadores y trabajadoras sumamente precarizados, por ejemplo en India, en Filipinas, que en Kenia, bueno, en el caso de Kenia, por ejemplo, ha habido una organización de esos trabajadores y trabajadoras para luchar por mejores condiciones, pero bueno, discutir eso, ¿no? Hoy la gran concentración de riquezas en el mundo están en manos de estos mega empresarios de las Big Tech. Entonces, bueno, ¿de qué forma empezamos a discutir esas ganancias, ¿no? Que básicamente estamos trabajando gratuitamente para ellos y ellas. Hay otra nota que me parece también muy interesante, que bueno, que es la que planteaba esta de no solamente pensar la regulación en términos de regular, sino de pensar qué sistema científico-tecnológico para este momento, de entender que la regulación no puede estar extendida de no leer el escenario mundo, ¿no? En donde estos grandes empresarios también están teniendo sus influencias. Y a ver, ¿qué me había quedado? Bueno, ¿qué es lo que pasa con cómo se consume la información hoy en día? Los datos que entregamos, sí a todas las cookies. Sí a todas las cookies, cómo monetizan Acepto con todo. eso. Cómo nosotros, cómo también regulan nuestro propio contenido. No sé, Sí. acá nos ha pasado, depende de qué temas hablemos, YouTube lo muestra más o menos. Vamos a empezar a hacer videos de Palestina, pero con el título digan Colapinto. ¿Qué les parece? Es buena. Sí. Pero bueno, sí, me parece que eso, bueno, es un poco lo que plantea ese informe, que es una discusión que, bueno, al principio viene diciendo, es un informe, el informe final es del 2023, que tiene que tener algunas actualizaciones, pero que, bueno, no dejan de ser puntas para discutir este escenario que me parece que es central, sobre todo porque, bueno, todos dimensionamos que pasó algo y está pasando algo con el uso de las plataformas digitales. Nuestro oficio en general también sufre todas las conversiones propias de los avances tecnológicos. Bueno, de qué forma tomamos algunas de las herramientas, porque después también la idea no es decir, no, la tecnología nos arruina, salgamos de ahí, sino, bueno, de qué forma pensamos utilizarla y ocupar un lugar realmente soberano, ¿no? Pensar que no tengamos una política para el uso de las redes sociales también implica que ocupemos el lugar de que básicamente Estados Unidos o el Occidente quiere para nuestra región, que es saquearnos datos, saquearnos contenidos, básicamente para engrosar sus ganancias. Y no solo lo económico, sino también para mantener una posición de colonialismo y de imperialismo permanente. El otro día lo escuchaba a Ibrahim Traoré, el presidente, es un capo. Le hacemos la No, Ibrahim Traoré, que es el presidente de Burkina Faso. Y él decía que antes que él incluso, o sea, la mayor herramienta de colonialismo que había tenido Francia sobre todos los habitantes de Burkina Faso era el France 24, ¿no? Y los medios de comunicación, la agencia de política de noticias de Francia, y cómo eso todos los días repetido generaba una idea de una incapacidad de poder sublevarse, una idea de dominación permanente, que nosotros es como también esa otra cosa, esa otra fibra que va pasando permanentemente a través de las redes sociales, que es esto, ¿no? Qué te muestro y qué no, con qué
con qué capacidad de hacer cosas, de transformar las cosas, de qué otros procesos te hago estar consciente y de cuáles no. Digo, pasan un montón de cosas en el mundo que las charlamos quizás acá o en algún que otro medio, red social, cuenta, pero que tanto YouTube como Google incluso, digo, porque también nosotros muchas veces quitamos a Google de eso, ¿no? Y ponemos las redes sociales. Google como buscador... ahora busquen Ibrahim Traoré y van a ver qué les aparece sobre este muchacho y vean, y después qué capacidad uno tiene de discernimiento de comparar esa información con otra, qué verdaderamente pasa, qué no, y cómo también eso va generando una cuestión de colonialismo cognitivo y de pensar la imposibilidad de poder transformar las cosas, que le es sumamente necesario este sistema, más allá, digamos, de la cuestión de la ganancia, ¿no? Lo que le garantiza una cuestión también a futuro. No, y además escudados con esto que decía hace un rato, de la libertad de poder acceder libremente a la información y demás. Y nada, también ponerlo en duda, ¿no? Pensarlo integralmente también, bueno, cómo educamos a las futuras generaciones con cómo buscamos información, cómo leemos la información que nos llega en los celulares, que es un aparato que básicamente está en todos los hogares, por lo menos alguno. Bueno, me parece que eso son discusiones que son interesantes y que se plantean en este dossier. El informe sobre la libertad de expresión también está muy bueno, y eso es un laburo destacado de nuestros colegas y colegas de FAPREN y de CIPREVA. También eso, como para ponernos a pensar. No solamente de ellos, bueno, esa nota que escribía Jair Cibel y Bianca de Toni, que también son de la red de medios digitales, también para hacer un aporte, bueno, desde nuestros medios que están básicamente se reproducen en las plataformas digitales. Tal cual. Y que bueno, que también han pensado distintos proyectos o distintas posibilidades, eso de cobro de impuestos, digo, básicamente es cobrar algunos mangos de todas esas ganancias. No me acuerdo las siglas, pero bueno, en su momento habían impuestos, por ejemplo, a las telefonías celulares, que iba destinado al deporte, al centro de entrenamiento. Al CENAR. Al CENAR. Bueno, eso también se cortó, ¿no? Y era como una forma de todas el cúmulo de ganancias vaya a distribuirse, digo, a potenciar esos sectores. Creo que son estratégicos para el desarrollo de un proyecto soberano de justicia social. Pero que bueno, hoy están buenos discutirlos y planificarlos. También hay que recuperar el Estado, que no puede estar en manos de gente que quiere destruirlo, básicamente. Bien, excelente informe para seguir reflexionando alrededor no solamente del uso de las nuevas tecnologías, de las plataformas que utilizamos, como esta que a nosotros nos permite llegar a sus dispositivos, a su casa, al televisor de su casa, a su tablet, a su celular, como YouTube, como muchas otras, pero sobre todo alrededor de los contenidos y algo que funciona, que es esta gestión de emociones que se realizan en distintas plataformas. Gracias, Sol Castillo, por otro miércoles alrededor de las telecomunicaciones y todo el mundo que nos atraviesa. Suscríbanse. Suscríbanse, comenten, porque estamos precarizados. Porque esa es la forma también que tenemos de construir algo que tiene sustentabilidad no solamente en el tiempo, sino además una cuestión física, ¿no? Vos vas a un local y tenés un descuento por ser parte de la comunidad de Trinchera, vas a un lugar y comes algo que realmente está. No te lo podés ahí. ganar. No es solamente parte del algoritmo. Todo verdad, digamos. nada. Podés venir a 3 y 526 y conocer la radio que Obviamente. se toca. Miren, somos cosas reales. No No somos somos, una mera cuenta claro, de Instagram. No o somos de- hologramas. Delfina le falta una muela, pero Sí, está. Pero estoy entera. ¿Ven? 10:40 de la mañana, querida Delfina Menezes, querida Malemanés. Sí. Vamos y volvemos rápidamente porque hay más de esto que hemos denominado en llamar Será por las malas. Con el crudo en las bodegas